Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, comenzar así un nuevo capítulo con el mundo del deporte y con sus grandes protagonistas. Estamos en fecha donde siempre por delante viene el Dakar, cuando muchos de los deportes se empiezan a acabar, cuando empiezan a terminar las ligas, las competencias, hay todo un universo de deportistas que están pensando poquito en Navidad y casi nada en Año Nuevo, porque se les vienen las competencias pronto. Está acá un protagonista absoluto de el motociclismo hace muchos años, Tomás de Gabardo. Lo hemos tenido en nuestro programa, así que ya es un hombre de la casa. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Rodrigo? No, feliz, muchas gracias por la invitación. Un año más de Cábala, estar aquí Sí. Conversando un poco de lo que se viene, este nuevo Dakar para mí. Así que gracias, muchas gracias por la invitación. Aportas precisamente del Dakar, así que queremos estar contigo. Pero no solo eso, no solo por lo que viene, que es pronto ya, porque parece que lo hablamos la última vez que viniste, porque mira, los tenistas empiezan con Australia y ustedes que arrancan con el Dakar. Y muchos de los otros deportistas entran en una pausa precisamente cuando ustedes tienen una actividad que es muy, muy relevante. Pero partamos por lo último, por el final. Por tu experiencia en Marruecos, vienes de ganador, vienes de conseguir algo relevante para tu carrera. Sí, contento. La verdad es que mi primer triunfo internacional, algo que buscaba hace mucho tiempo, un golpe de energía positiva, de alegría, sobre todo para las marcas y las personas que me acompañan en esta travesía, ¿verdad? En este deporte tan riesgoso, pero a la vez tan lindo. Y estas cositas lindas que van ocurriendo es algo que te va dando más hambre de poder seguir avanzando, de poder obtener mejores resultados y sobre todo seguir empujando este barco, esta travesía, ¿verdad? En el Rally Cross Country. Así que nada, muy, muy contento. Después de un año de harto problema de lesiones, sobre todo post-Dakar, que me tuvieron bien ahí parado, poder retomar el año, segundo semestre ya arriba de la moto compitiendo de buena forma, tanto en el Mundial de Rally de Marruecos dentro de los 30 primeros, ¿verdad? Y luego ahora ganando, es un golpe de energía positiva, sobre todo que el Dakar estábamos aquí a la vuelta de la esquina. Cuando uno leía lo que ocurría en Marruecos, uno tiende a ve algunas fotos, ¿cierto? Pero después opera solo en la imaginación. Es para que nos relates, para que nos cuentes. Un día granizo, lluvia, de todo un poco, ¿no? Sí, no, increíble los cambios de temperatura que tuvimos en esta carrera, nunca lo había visto en Marruecos. Siempre había estado en la otra parte de Marruecos, que era el calor, la ola de calor, ¿verdad? Hemos tenido en ciertas carreras, en eventos, ¿verdad? En distintas partes del año, pero de frío fue algo que, wow, o sea, de verdad estar ahí en los enlaces, largar a las 6 de la mañana con menos 3 grados, menos 1 grado, después lluvia, granizo. Fueron cosas que de verdad nunca había vivido ahí, entonces muy curioso cómo en distintas épocas del año se va dando eso, y sobre todo eso, el frío nos da, por lo menos a mí me sirvió mucho de entrenamiento por los tipos de terreno que son similares a Arabia Saudita, pero en Arabia tenemos ese condimento del frío, porque estamos en invierno allá. Entonces, sin lugar a dudas, fue algo positivo el hecho en este clima poder correr muchos días, ¿verdad? Hicimos 1500 kilómetros aproximados, ¿verdad?, de carrera, y a buen ritmo adelante abriendo pista, que para nosotros eso es como lo máximo, es poder estar ahí haciendo la línea que va toda la carrera detrás y que no cometer errores es algo que finalmente te da mucha confianza en este deporte, que lo es todo la confianza, lo es todo. Entramos a desiertos, a lugares, a terrenos que no conocemos nunca, esa es la gracia de nuestro deporte, ¿verdad? Ir navegando. Entonces ir sin ninguna huella adelante y haciéndolo bien es algo que realmente, más que ganar la carrera, que claro, es algo positivo, es eso, es el poder tener muy pocos errores en muchos kilómetros. Eso es lo que más me deja este evento. Y una navegación que no sé si decir no es la habitual, pero lo que pasa es que también uno tiene como en la cabeza, en la retina, que las competencias, Marruecos, el propio Dakar, va a ser mucho desierto, mucha roca, ¿cierto? Un terreno muy rocoso y mucho calor. Entonces, esto otro que uno lee, por ejemplo, cuando ve lo que ocurrió en Marruecos, te pone en otra dinámica, y creo que también es bueno para la gente que nos ve, para el espectador, saber que ustedes corren en condiciones que es muy distinta a la que probablemente uno tiende solamente a imaginar. Lo digo por el bagaje que uno ha ido creando a propósito del Dakar. Sí, sin lugar a dudas, el desierto tampoco es sinónimo de calor muchas veces. Eso es lo que uno de repente tiene ese prejuicio. Y no, definitivamente corremos en desiertos con frío, inclusive a veces. Lo viví en carne propia ahora en Marruecos, en Arabia también nos ocurre mucho eso. Sin lugar a dudas, cuando son desiertos áridos,
muy áridos, por decirlo de alguna forma simple. Claro, al mediodía sí agarra temperaturas, a 20, 25 grados en épocas de frío o 20 grados. Pero lo que vendría a ser la mañana o la tarde, estamos en picos así de bajadas muy, muy heavy, así, de cambio de temperatura muy helado. Entonces, los resfríos empiezan a salir, otras cosas que no tenemos nosotros ¿verdad? En la carta Gantt, por ejemplo, en una carrera en el trabajo previo, que son esas cositas, esos imponderables que ocurren, que con esos cambios de temperatura, estás corriendo, el terminar una etapa, ¿verdad? Todo sudado, ¿verdad? De correr y que te agarre, ¿verdad? Unos cambios de 10, 15 grados para abajo, puede provocar cosas que no deseamos en estos días. Nosotros corremos muchas etapas, entonces al final lo que nos mantiene bien es poder mantenernos estables en todo tipo de cosas, ¿verdad? Y uno es el sistema inmune en nuestro cuerpo. Claro. ¿Cuántas etapas fueron en Marruecos? Corrimos 6 días, fueron un prólogo más 5 etapas. ¿Muy duro? Sí, no, para mí el desierto marroquí, el desierto del Sahara, de esa zona de Marruecos, para mí es el más difícil que hay, sin lugar a dudas, por lo roto que está. Imagínate que corren ahí desde antes de la época de mi padre, o sea, estamos hablando de 30, 50 años atrás. Entonces, esos mismos terrenos donde nosotros corremos hoy en día se hacen muchos eventos y están muy destruidos, sobre todo por las lluvias que hay en ciertas épocas del año. Como el terreno no está preparado para la lluvia, se destruye mucho, mucha erosión. No es el más lindo, como siempre digo, el más lindo es el que nosotros tenemos en Atacama, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas también es para mí, el más técnico y el que te hace llegar de la mejor forma al Dakar. Para mí siempre es un muy buen preámbulo Marruecos, el Rally del Mundial y todo lo que uno pueda correr ahí, porque te da mucho fino, ¿verdad?, en cuanto a características del terreno que está muy, muy roto. Cosas que después te vas a encontrar. Claro, y en Arabia, como no hay tantos eventos, ¿verdad?, porque es un país súper cerrado en cuanto a la apertura al turismo y a eventos, o sea, el Dakar es como el único que hay grande, ¿verdad?, con internacionales corriendo ahí, el terreno está un poco más limpio, ¿verdad? Sí. Entonces uno va un poco con la cuota de la sorpresa, eso, ¿no? Eso, uno va muy, muy atento y eso uno hace que finalmente cometa menos errores. Claro, porque ahí se abre el espectro al ser un terreno mucho menos trabajado, menos recorrido, que aparezcan los imponderables. Claro. Porque por más que hayan cartas de navegación y topografía y qué sé yo. Puede haber llovido, imagínate, el día anterior. Exacto. O el mismo momento, ¿verdad? Y empieza a correr un río. Hay una imagen increíble de Chaleco López hace unos años atrás, ¿te acuerdas? Con el bully casi se va el copiloto Juan Pablo Altrach por el río para abajo. Y ese río empezó a llover ese día en la mañana. Ese día. Entonces allá, como son lugares que no están adecuados a la lluvia, ¿verdad? Empiezan a correr estos ríos que se empiezan a armar sobre los afluentes de un pequeño cerro, ¿verdad? Empiezan a caer 10, 15 milímetros y se forma un riachuelo que puede terminar en un río grande y con tierra muy arenosa, entonces medio fango. Entonces al final son características de terreno al hacer muchos kilómetros, sobre todo en el Dakar, que podemos hacer hasta 1000 kilómetros diarios. O sea, en 1000 kilómetros tiene muchos tipos de clima. O sea, imagínate 1000 kilómetros de aquí a Chañaral. 1000 kilómetros de aquí a Puerto Montt, por ejemplo. Puerto Montt, a Chañaral, a Puerto Montt, entonces de aquí a Puerto Montt, o sea, te aseguro que a Curicó vamos a mantener, después llegamos a Chillán y cambia, y uno cruza, de verdad, después ya hacia Temuco, ¿verdad?, hacia esa zona, y puede estar lloviendo, nevando, chispeando, frío, cambio de temperatura. Por supuesto. Entonces uno tiene que estar siempre bien preparado con los equipos que uno lleva arriba de la moto, ¿verdad? Si otras antiparras, otros guantes, una chaqueta para impermeable para la lluvia. Eso te iba a preguntar, Tomás, porque, por ejemplo, cuando decías en estas etapas en Marruecos que viviste ahora, con este triunfo, claro, son muy bajas temperaturas. ¿Cómo funciona corporalmente, por ejemplo, para ti? ¿Tienes una hidratación distinta? A lo mejor esas temperaturas te aumentan a hidratarte menos o a querer comer más, consumir más calorías. ¿Cómo cambia ahí cómo construyes tú como deportista el cómo vas a operar? Claro, al final en carrera es lo mínimo, solo suplementos, ¿verdad? Es el trabajo previo que uno hace, las semanas previas de carga y descarga de carbohidratos, ¿verdad? Perdón, primero descarga y luego carga, y luego también vendría siendo la hidratación. Sobrehidratarse para poder llegar bien trabajado en ese tema al evento. Eso es muy, muy importante, llegar bien hidratado, con una semana por lo menos de un poco de hidratación, y no solo de tomar agua, sales minerales y todo lo que finalmente nos vaya acompañando el equipo de nutrición que tengo yo en este caso. Y ya en el evento vendría siendo todo lo que es suplementos para poder aguantar. Nosotros no nos comemos un pan, ¿verdad?, en la mitad de la etapa, no podemos, porque en digerir eso, entonces ocupamos geles, ¿verdad?, que son carbohidratos líquidos, inclusive todo, yo lo que como o ingiero es líquido, magnesio, cafeína, ¿verdad?, muy poco sólido para que el organismo lo pueda, ¿verdad?, digerir más rápido. Si bien en el Dakar, al hacer muchas más horas y muchos más kilómetros de la carrera de Marruecos,
sí uno tiene que ahí ingresar alimentos más sólidos por un tema ya de temas de sanidad, o sea, mental, de salud, o sea, como de comer algo, porque ya uno no puede aguantar 14, 15, 2 semanas solo comiendo geles ¿verdad? Estas como pichicatas que le digo yo, así a la Claro. antigua. Entonces, el tema es que uno tiene que ir comiendo sus cositas, su barrita o sus cositas como de chocolate, porque al final son cosas Para que engañar un poquito el organismo, va claro, un poco la por ahí, va un cabeza, tema sí. mental más que de que Claro. te dé o no, porque son tantas horas, son tantos kilómetros, nosotros podemos quemar 7.000 calorías en un día. Sí, sí. 8.000 calorías, imagínate, son 1.000 kilómetros andando en moto. Nos levantamos a las 3 de la mañana, estamos arriba de la moto a las 4:30 y yo puedo llegar a una etapa larga a las 6 de la tarde. Mm. Y al día siguiente corre de nuevo. Entonces todos esos procesos de comida previa, de qué como durante y el después, que es muy, muy, muy importante, qué como después, es clave. Es clave en una carrera de alto endurance como el Dakar. Y yo trato de copiar mucho lo que hacen, ¿verdad?, los Ironman, esa gente de triatlón, que ellos tienen bien pulido el tema de alimentación porque es súper similar a nosotros en cuanto a horas y al esfuerzo físico. Entonces yo siempre voy probando cosas, me he dado cuenta de cómo mi organismo trabaja, ¿verdad? Porque no todos los organismos son iguales. Entonces al final ir viendo qué te va sirviendo de lo que uno va aprendiendo. Y siempre me ha gustado mucho aprender, incorporar cosas nuevas y me gusta leer harto, entonces siempre voy probando algo en las carreras previas y lo trato de aplicar en el Dakar. Hemos hablado de Marruecos, ya nos vamos a meter en el Dakar lo que viene y vamos a hablar de electromovilidad también. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Tomás de Gabardo aquí en nuestro podcast. En la antesala de un nuevo Dakar conversamos con Tomás de Gabardo. La edición que viene, 2026, es tu edición número ¿cuánto de Dakar? Cuarto Dakar. Hace un instante, cuando conversábamos en el primer bloque, hablabas de lo distinto, de cómo va cambiando el terreno, de la navegación. Ya después de tus 4 experiencias en el Dakar y de cara al que viene, tú como piloto, cuando te levantas y cuando entras al terreno, cuando sales a competir, ¿cuándo te sientes más seguro? ¿Cuál es el terreno que tú dices, estas son las características o estas son las circunstancias donde yo me puedo empoderar sobre la moto y hacer una buena carrera? A mí me gusta mucho la velocidad. Me siento un piloto muy fuerte cuando hay velocidad muy alta, ¿verdad? Estamos con máxima de 160 hoy en día para todos los pilotos, pero cuando son terrenos muy rápidos me siento muy bien, me siento muy firme con mantener la velocidad muy alta, no es un problema para mí eso, entonces va un poco por ahí. Ya después en zona de duna he mejorado mucho, me siento muy cómodo, más aún navegando. Lo demostré ahora en Marruecos y ya la zona que me toca trabajar un poco más es piedra, ¿verdad? Zona de río seco, pero me siento un piloto súper completo, la verdad. Entonces, pero sin lugar a dudas, cuando hay velocidad, cuando hay terrenos que te das la oportunidad de poder acelerar, me siento muy competitivo. La verdad es que hay algo que me encanta, la velocidad a mí, y soy súper consistente también. No caigo mucho, cuido mucho la moto, son cosas que me caracterizan y que me hacen ser un piloto súper llegador, ¿verdad? Súper inteligente. Tengo muy poco porcentaje de carreras que no he terminado en mi vida. Y eso me alegra mucho y me hace, verdad, que finalmente mi experiencia y mi ritmo de carrera vaya creciendo, obviamente, pero súper interiorizado y súper con cabeza de lo que estoy haciendo. Yo no voy a acelerar porque sí, ¿verdad? Porque no. Para mí esto es un trabajo escalón a escalón, hemos hecho el camino largo, pero hoy en día voy a mi cuarto Dakar y sé a lo que voy al Dakar. No es una carrera que me sorprenda ni nada al respecto. Obviamente uno siempre tiene respeto al evento motor más difícil del mundo, más aún que tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, el Dakar, ¿verdad? En este mundo motor, y entonces siempre hay mucho respeto y mucho cariño y a lo que hago y disfrutar sobre todo. Entonces va un poco por ahí en el disfrutar. O sea, ya por lo que dices, ya no te sientas explorando en el Dakar. No. Yo sé a lo que voy, sé cuál es mi pega y año a año mejorar, y con este recambio generacional que hay de pilotos hoy en día, por tema de edad, ¿no? Netamente que se cambian de disciplina los autos, a los buggy, creo que se está abriendo una chance a las nuevas generaciones. En este caso yo tengo 26 años, me quedan muchos Dakares por delante y de toda esta escuela que he generado en el Dakar, siempre estando entre los 50 mejores del mundo, desde mi primera participación, es algo que sin lugar a dudas me va a dar fruto en el futuro.
¿Y se puede apreciar en el cambio generacional una mentalidad distinta? ¿Es otro tipo de pilotos? ¿Apuestan a lo mismo que apostaron los antecesores? ¿Viene otra corriente? ¿Cómo pasa en el mundo de los pilotos? Bueno, creo Mira, qué buen tema, ¿eh? sí, Pero sí. lo tocas Sin lugar a duda, la edad estadística hoy en día ha bajado mucho de los pilotos. O sea, hoy en día un piloto que está andando en el top 10 pueden tener 22 años, 23 años. Y eso no, esto tú lo mencionas hace 25 años y se ríen en tu cara. Entonces, al final, hoy en día la gente de menor edad se está involucrando en un deporte, del rally en este caso, y es algo loco, claro, hace que quizás las carreras sean muy explosivas, con poca estrategia, sean muy motocross, muy de correr al 100% toda la carrera y no buscar sin esas etapas donde uno pueda, ¿verdad?, poder sacar ventaja de eso. Creo que va un poco en esa, como uno busca lo instantáneo, ¿verdad? No el trabajo como uno está viendo aquí abajo, pero ¿verdad? El Dakar es un evento que uno tiene que mirar allá. Allá está la meta, no aquí. Esta es la etapa 1, la 2, la 3, la 4, 5 y al final allá está la meta. Entonces creo que eso a mí, sin lugar a dudas, me va a dar, no sé si este año o el siguiente o en el futuro o en lo que estoy trabajando, de poder tener esa estrategia, esa mentalidad que me dio, ¿verdad?, correr con pilotos de más edad. O sea, yo alcancé a correr con grandes pilotos que hoy en día están retirados corriendo en auto y con mucha experiencia que me traspasaron, o yo escuchaba, o yo aprendía, o yo preguntaba. Y eso sin lugar a dudas es algo que atesoro mucho también, de pasar, imagínate, el roadbook de papel. Yo alcancé a pintar un roadbook y hoy en día estamos corriendo con tablet. Entonces hay pilotos que ni siquiera van a pintar un roadbook en su vida, saber lo que es el papel dentro de la moto para poder navegar, ¿verdad? Y hoy en día es con una tablet, todo mucho más simple, todo mucho Imagino la época de tu padre, cómo debe haber sido correr un Dakar. muy arcaico, los primeros años. muy arcaico. Entonces yo alcancé a agarrar eso todavía. Entonces tengo esa mezcla de que mi juventud, pero a la vez esas nociones del rally a la antigua, que me hacen disfrutar mucho, de aprender, de conocer, de la parte cultural de los lugares donde voy, me encanta, y algo que atesoro mucho de los eventos donde nos toca correr, definitivamente, tanto en Chile como en el extranjero. Tomás, hablemos de electromovilidad, del mundo de las motos. Viniste en moto acá hoy día, sí. Ahí la vamos a mostrar, la hemos mostrado ya. Sí. ¿Se va a venir aquel mundo también en algún minuto en las grandes pruebas del rally? Sí, la verdad es que bueno, me estoy moviendo hoy en día con una Gogoro, que es la moto, ¿verdad? Increíble la moto, muy fácil de usar, la verdad es que un precio de entrada maravilloso, la verdad es que me sorprendió mucho. Yo al principio con la moto no la veía tan bien, cuando en verdad me ofrecieron probarla, y yo decía, claro, como es medio esquivo, pero cuando la probé, aceleré y frenó y me dio una buena respuesta a la moto en el día a día. Hoy en día me muevo a la universidad, ¿verdad?, al gimnasio, y el Dakar tiene una categoría experimental, se llama Mission 1000, que está hace 4 años, una categoría que finalmente está en todas las disciplinas dentro, ¿verdad?, del Dakar, autos, camiones, motos y buggy, y que hace que las fábricas o equipos privados puedan hacer pruebas con vehículos, ¿verdad?, con energía renovable. Y es un proyecto que yo tengo hacia el futuro junto a Copec, ¿verdad?, que es poder ser el primer chileno en correr el Dakar en moto eléctrica. Es algo que a mí me gusta mucho la idea, es algo que yo quiero ser un pionero de esto, lo digo a viva voz porque me encanta, sé mucho de electromovilidad, y es algo que definitivamente me he ido enamorando con el tiempo. Y bueno, marqué la primera semilla, que es moverme en Santiago, ¿verdad? No ser un predicador que el que predica no practica, de poder moverme en Santiago, de marcar mi semillita, ¿verdad?, en cuidar el planeta, ¿verdad? Entonces, es un proyecto largo. Que fue de los grandes temas en discusión cuando vino el Dakar a Chile, ¿te acuerdas? Sí, cuando habían grupos que se oponían y sobre todo, en términos generales, la oposición que apareció tenía que ver con la huella, la contaminación, claro. El Dakar está buscando eso finalmente, que pueda, ¿verdad?, existir esa huella verde. Es difícil, ¿verdad?, porque es un evento de motor y las marcas van ahí a probar sus productos, a demostrar que son los mejores, pero definitivamente es algo que en el futuro va a pasar. O sea, como yo te dije, el cambio del roadbook de papel a digital para evitar todo ese gasto de papel y pasarlo a una tablet. Seguramente eso que es micro pase al macro, que es que los vehículos sean con, por ejemplo, energía, con combustibles no fósiles, ¿verdad? Entonces van habiendo innovaciones y yo quiero ser un pionero en eso. Y Chile es un pionero en eso, en electromovilidad. Tenemos, ¿verdad?, las fuentes de litio, por ejemplo, en este caso, que somos pioneros, más que pioneros, somos con mayores reservas, ¿verdad? Entonces al final veo un poco una línea de trabajo importante. No es ahora, para que la gente no se asuste, no es mañana, no es pasado, me quedan muchos Dakares por delante, pero quiero pavimentar esto y quiero comentarlo, quiero decirlo a viva voz, que es mi deseo ser un pionero en este tema.
y algo que me tiene súper motivado. Está bueno. Empujar hacia allá. Claro. Que claro, después uno no sabe cómo se vaya a dar el escenario o el naipe, porque yo pienso en el automovilismo y que finalmente terminaron conviviendo estos mundos paralelos de la Fórmula E con el de la Fórmula Bueno, 1. en el Dakar tuvimos el caso de Audi, que anduvo súper bien, ganó su Dakar con un vehículo 100% eléctrico. Entonces, la verdad es que tenemos casos de éxito y la moto creo que va para allá. Lo hemos visto en los Andes también. Claro. Sí. Vimos el año pasado en Red Bull Los Andes, una moto que casi gana, la moto eléctrica la carrera. Entonces al final es algo que vamos para allá. Sí. Es cosa de nosotros, ¿verdad? Pavimentar y comunicar y trabajar, que ya lo estamos haciendo, en poder lograr estos objetivos importantes. Entonces para mí es un trabajo que ya venimos haciendo hace un tiempo y en esta moto que me lleva a todos lados, la verdad, con un sistema de carga súper rápido, ¿verdad? Que saco la batería, la pongo en un banco de batería, un swiping, pongo la batería y sigo. No es necesario cargar nunca la moto. Entonces, para mí, que me muevo mucho, voy por la ciudad, que voy ahí rápido, siempre para ayer las cosas, que los auspiciadores, las reuniones, las cosas que tenemos que ir haciendo, es muy cómodo poder, ¿verdad?, saber dónde están los puntos de carga de swiping de batería, que son 18 por todo Santiago. Entonces, ordeno en la mañana al día y me alcanza para 70 kilómetros. Entonces, esta moto eléctrica Gogoro, increíble. Tomás, ¿cómo viene tu calendario de fin de año? ¿Hasta cuándo estás en Chile? ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cuándo partes ya rumbo al Dakar? Mira, ahora estamos ya en el periodo de cerrar las marcas. Ya logré cerrar todas mis marcas. Ya tengo más o menos todo andando para el Dakar, que es lo más importante. Siempre el tema económico es importante porque es un evento súper, súper caro para nosotros. Entonces, muy contento por eso. Y ya estamos generando el lanzamiento de prensa, los videos, las cápsulas para finalmente para el Dakar, toda esa parte de media, de redes sociales. Me queda 2 entrenamientos en Copiapó. Voy ahora el domingo, me voy. Y ya vuelvo ya después a Copiapó, después de la semana del 15, donde tenemos el lanzamiento de prensa. Yo voy viajando post-Navidad a Arabia Saudita. Así que vamos a estar por lo menos un mes metidos allá en Arabia entre la parte protocolar, que siempre es muchas verificaciones administrativas, técnica, la moto, probar cosas con el equipo. Vamos a partir de Yambú, ¿verdad? De muy cerca, ya largamos de ahí alguna vez, que es muy cerca de la Franja de Gaza, a 150 kilómetros. Mira, nada. Sí. Son detallitos que a mí me gusta saber porque me gusta un poco la historia, entonces hay mucho control de seguridad y siempre, mucho en Yambú, en ese aeropuerto. Y ya damos la vuelta hacia Riyadh, que tenemos el día de descanso allá, que es donde juega Cristiano. Sí. Hay una comunidad de chilenos que siempre nos recibe súper bien. Mira. Sí, que nos invitó a almorzar la otra vez con chaleco, fuimos, nos recibieron todos. Los chilenos de ahí se juntaron y hicieron pastel de choclo. No te creas. En Riyadh. En Riyadh, compadre. Fue maravilloso y nos tenían regalos y todo fue muy, muy lindo. Y ya después hacemos un loop y volvemos a Yambú. Eso es más o menos como va a ser el evento este año. Nos vamos al Empty Quarter, que son las zonas de las dunas cercanas a Dubái, por primera vez. Así que seguramente va a ser un Dakar con mucha piedra, mucho camino, muy duro. Sí vamos a tener dunas, sí, en Jail, ¿verdad? En ciertas zonas del inicio y medio final del evento. Pero va a ser una carrera, para mi gusto, muy técnica, muy trabada en cuanto a navegación, en cuanto a terreno duro. Así que vamos a tener que tapearnos bien las manos, las muñecas para aguantar. ¿Van a haber condiciones para que puedas correr como te gusta? ¿Para las velocidades? Dios mediante. Dios mediante, me encantaría. Y sí, Arabia sí es muy rápido. Tenemos zonas muy rápidas, tenemos zonas... Y es muy lindo. La verdad es que es un país que se muestra poco. Se muestra en base al Dakar, yo creo. O sea, que el Dakar hace ver los paisajes hermosos. Me da mucha lástima que no haya público, ¿verdad? Que sea una carrera súper quitada de bulla, porque el árabe no tiene esa cultura motorsport que tenemos, ¿verdad?, acá en Sudamérica o en Europa. Pero bueno, las condiciones para correr son las ideales. Si tenemos un gran desierto allá para poder competir. Pero el tema público es algo que siento que le falta. Eso que a mí mi padre me contaba, esas largadas en París o en Barcelona, o lo que vimos, que me recuerdo, tú te acuerdas aquí, ¿verdad? Sí, claro. Ceremonia de apertura en el Obelisco, en Rosario, en Córdoba, o en Lima, o en Santiago, con miles y miles de personas. Eso ya no lo tenemos y la verdad es que a mí me da un poco de nostalgia, sí, como decir, chuta, no logré vivir eso. Que sin lugar a duda hubiera sido muy lindo como ese recuerdo. Pero bueno, las épocas cambian, el rally cambia y uno no sabe tampoco dónde termina la carrera. Así que quizás volvemos a Sudamérica, se vuelve a África, no lo sé. Tomás, todo el éxito del mundo. Como siempre, te lo hemos dicho, aquí las puertas abiertas. Esperamos tenerte también después del Dakar. Así que buen viaje, buena competencia, disfrútalo y lo mejor para ti siempre. Muchas gracias siempre por todo el apoyo, por recibirnos aquí y ojalá Dios quiera nos vaya bien y nos vemos aquí a la vuelta. Gracias por siempre todo el apoyo.
Tomás de Gabardo, entonces, hoy día conversando con nosotros en la antesala de un nuevo Dakar. Vamos a cerrar así el programa y, como siempre, la invitación abierta a todo el mundo del deporte, el Team Chile, el rally, todos quienes quieran sumarse tienen acá su espacio a través de nuestro podcast. Un abrazo grande para todos. Que estén bien.